Bueno, ya estamos en el estudio con Margarita Stolbizer, diputada nacional, precandidata a presidenta de la Nación, a quien le agradecemos que se haya acercado a los estudios de Radio Sónica y esté con nosotros. Gracias, Margarita. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Margarita, la primera pregunta que te hago es del análisis que veníamos haciendo relacionados con el fútbol argentino, la violencia en el fútbol. Estimo que estás en condiciones de poder hablar de las conexiones políticas que existen entre la dirigencia, no quiero decir puntualmente de la AFA, pero sí la dirigencia del fútbol en general, y la política, y el narcotráfico se coló en estos días también, y los negocios que los barras tienen. ¿Qué nos podés decir y analizar sobre eso? Bueno, me parece que vos dijiste bastante de todo eso, que además el escándalo del partido de Boca River dejó muy al desnudo toda esta serie de relaciones mafiosas, porque atrás de la violencia por lo general existe drogas, armas, existe obviamente un negocio económico muy importante, porque en definitiva la disputa violenta es una disputa por negocios, y atrás de eso también está la política, el financiamiento ilegal de la política, y no es casual, como vos decís, no es solo la AFA, la cantidad de dirigentes políticos devenidos en dirigentes del fútbol, ¿no? Esto debería llamar la atención. ¿Qué es lo que lleva a un dirigente político a destinar parte de su tiempo a un club de fútbol, por ejemplo? Es muy llamativo. Yo soy de Morón. En Morón, el que era el secretario de gobierno de Sabatella, una persona de su íntima confianza, dejó un cargo de gestión importantísimo en la municipalidad para ser el presidente del Club Deportivo Morón. Hoy en realidad ni siquiera se sabe de qué vive, bueno, salvo que está nombrado en el AFCA con Sabatella, pero está dedicado a presidir el club. ¿Qué lleva a un dirigente político con un cargo público importante a ser presidente de un club de fútbol? La verdad, es bastante raro todo esto. Y después lo otro es que también hay que analizar la violencia en el fútbol como una expresión más de las muchas formas de violencia en que la sociedad se está expresando, ¿no? Y eso también tiene que ver, obviamente, con drogas, con armas, con narcotráfico, pero también con una crispación generalizada que, bueno, yo creo que las cuestiones se ordenan y la convivencia sobre todo se ordena con ejemplos de diálogo, de, digamos, de entendimiento, de respeto pacífico de las ideas de los otros. Cuando uno tiene un gobierno que desde arriba lo que baja es la confrontación permanente, la descalificación del que piensa distinto, eso genera un clima de intolerancia y violencia. ¿Y crees que la solución puede ser alguna de las ideas que yo esbocé previamente, es decir, que haya libertad en cuanto a la elección, no solo de los presidentes de los clubes, sino de los presidentes de la AFA por parte de los socios directos? No tengo una posición tomada, la verdad es que no tengo una posición tomada sobre si esto puede o no ser una solución. A veces pasa también como cuando dentro de la política intentamos buscar soluciones a los problemas que tenemos pensando que esas soluciones pueden ser solamente desde el punto de vista institucional. Bueno, a ver si hay más participación y la gente en realidad elige directamente a sus candidatos. A ver, eso nos podría resolver los problemas de la crisis de representación de la política. Y claro, no, por ahí ayuda un poquito, pero no creo que esos puedan ser planteados como soluciones realmente definitivas y eficaces para resolver el problema de fondo. Margarita, ¿sabés que estuve leyendo un poco tu plataforma en general y hablabas de garantizar un marco institucional en la República Argentina para obviamente tener reglas estables y que esas reglas estables terminen generando de alguna manera un shock de inversión, de confianza y en la República Argentina? ¿Podrías analizar un poco esa temática? Sí, la verdad es que no es muy difícil entender de qué manera la Argentina en todos estos años ha desperdiciado las extraordinarias condiciones que ha tenido, condiciones tanto en lo económicas, internas y externas, buenas condiciones políticas también, y sin embargo hemos dejado de crecer, no hemos resuelto los problemas más graves, algo nos está pasando, y bueno, yo creo que eso tiene que ver con un deterioro muy fuerte de nuestra calidad institucional. La pérdida de estabilidad en las normas, esta cosa de que las reglas se cambian de un día para el otro, las políticas se cambian de un día para el otro, la falta de estabilidad es lo que también, de estabilidad política me refiero, es lo que
nos lleva después a las crisis económicas que tenemos con el impacto social que esto tiene. Entonces, y también el deterioro, la debilidad institucional es la que lleva al delito, al crimen organizado. El crimen organizado se cuela en los países que tienen baja institucionalidad. ¿Qué tipo de instituciones son las que se necesitan? Bueno, obvio que cuando uno habla de instituciones, habla de las que están dentro de la Constitución, y me refiero al Estado de Derecho, a la división de poderes, una justicia independiente. Eso forma parte del marco de instituciones, porque establece reglas, y las reglas deben ser estables. Son las que establecen cómo se relacionan las personas, cómo se relaciona el mercado con la sociedad y con el Estado, obviamente. Y después la otra cuestión es que para que realmente Argentina pueda encarar un proceso de desarrollo económico, productivo, que genere inversiones, necesita, primero que nada, de un incentivo que es la política fiscal, que quiere decir, bueno, no te saco para que vos puedas invertir, digamos, porque hoy tenemos una presión tributaria muy fuerte que recae sobre todo en los que producen y en los que consumen, no tanto en los que especulan. Ahí he leído que la propuesta es una reforma tributaria integral. Integral, exactamente, y no parches en realidad. El otro incentivo para la inversión es el crédito, que ese es, bueno, te doy un poquito para que vos puedas producir. Ahora, el incentivo más importante para que alguien invierta, produzca, genere empleo, que es lo que necesitamos, es ese marco institucional estable, que es que la gente sepa que no le van a cambiar las reglas. ¿Por qué razón los inversores externos eligen ir a Chile, a Uruguay o a Brasil? Bueno, porque existen estas políticas que promueven justamente, que apoyan a aquel que viene y que invierte. Hoy nosotros tenemos que los de acá se llevan la plata afuera y los de afuera eligen ir a otros países, ¿no? Relacionado puntualmente con el tema económico, que tal vez siempre decimos que los argentinos votamos según el bolsillo, habitualmente es lo que dice la calle, ¿no? No solo los argentinos, sí, no solo los argentinos. Es verdad. Puntualmente, las retenciones te están escuchando desde Junín a través de FM Plural 96.9. Obviamente el campo tendrá alguna necesidad de saber qué es lo que planteas relacionado con las retenciones, el dólar y el cepo, y el 35% de los viajes al exterior, que indudablemente le debe afectar a la clase media. Claro. A ver, todo esto va en el marco de lo que decía antes. No se puede resolver con parches, no se pueden tomar impuestos aisladamente. Las retenciones son un muy mal impuesto, conceptualmente. En cambio, hoy que tanto se habla del impuesto a las ganancias, yo creo que el error, el desfasaje que tiene el impuesto a las ganancias en el bolsillo del trabajador es por la inflación, no porque el impuesto a las ganancias sea un mal impuesto. Conceptualmente es el mejor impuesto, que es el que grava justamente al que gana sobre lo que gana. Debería ser no sobre el ingreso, sino sobre el excedente, debería estar bien planteado. Ahora, las retenciones son un mal impuesto y hay algunos de los productos que no deberían tener ningún tipo de retención. Me refiero a los productos sobre todo de las economías regionales, los frutihortícolas, trigo y maíz, por la situación que tienen. Ahora, también creo que respecto de la soja, nosotros tenemos que ir encontrando un mecanismo gradual para salir, y que lo que se grave también acá sea el ingreso como excedente, como ganancia que tienen esos sectores productores. Pero insisto que tiene que ser en un marco de una reforma integral. Hoy es una irresponsabilidad hablar de bajar impuestos si antes no discutimos una reforma para que empiecen a poner más los que más tienen, los que más ganan, sobre todo en actividades altamente rentables que hoy no pagan impuestos, ¿no? ¿Y qué le pasó al kirchnerismo, que habla de progresismo y efectivamente en este aspecto no hizo absolutamente nada, que es el tema impositivo? Al contrario, ha sido... Exactamente. Bueno, a eso me refería cuando decías han desperdiciado las mejores condiciones. Tenían la mayoría en las dos cámaras y la verdad es que podrían haber hecho cualquier reforma de este tipo, y sin embargo con 12 años de gobierno, todo el poder y muy buenas condiciones económicas, no modificaron nada en nuestro sistema impositivo. Ahora, lo grave es que la presidenta se para frente al micrófono de la cadena nacional, habla siempre de que hay que incorporar valor a lo que producimos, pero todos los años nos muestra su declaración jurada, sin meterme en lo que no declaran, en la declaración jurada, y nos cuenta que su patrimonio aumenta groseramente porque tiene plazos fijos y alquileres. Esto quiere decir plata puesta especulativamente, que no genera ni valor agregado a lo que producimos ni ningún puesto de trabajo. Entonces, fíjense ustedes que, digamos, que hipocresía en el discurso de un progresismo discursivo que no se compadece ni con la vida personal, digamos, y el patrimonio personal, ni con el proyecto del modelo de país, porque cuando el presidente de la Nación, por eso
digo, es tan importante la ejemplaridad, digamos, en lo que uno hace para que realmente el resto vea esto. Si la presidenta incrementa su fortuna con plazo fijo y alquileres, la verdad es bastante difícil después decirle a los demás, bueno, ustedes inviertan, hagan esfuerzo, agreguen conocimiento a lo que se produce, porque eso define el proyecto de país y por eso estamos muy lejos de que este pueda ser un gobierno progresista. Ese es un punto. La reforma impositiva es un punto central para un gobierno progresista. Relacionado con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿por qué hay algunos candidatos que no quieren hablar del tema de la corrupción? ¿O qué van a hacer con el tema de la corrupción? Se puede hacer nombres, pero muy puntualmente hay candidatos que son tal vez lo que las encuestas dicen que tienen mayor intención de voto y no hablan de corrupción. Scioli, Macri y Massa no hablan, o por lo menos no lo tienen dentro de sus temas prioritarios. Massa lo incorporó como parte de un consignismo, digamos, esas frases de spot televisivo medio vacío en su acto de Vélez, no lo había nombrado antes, los otros no lo nombran. Esto tiene que ver con bastantes cuestiones. La primera es que no tienen convicción sobre estas cuestiones. La otra es que tienen todos demasiados compromisos hacia atrás, porque muchas veces ellos hablan frente, digamos, a la pregunta, a la interpelación, lo dicen, pero siempre plantean las cosas hacia adelante. Hacia atrás no, porque la verdad es que si los investigan no hay ninguno que pueda salir demasiado limpito de todo esto. Lo otro es que ellos, los tres, comparten una concepción sobre el Estado como un botín de la política. El Estado es un botín de la política, en algunos casos para enriquecer los bolsillos propios, en otros para favorecer los negocios de los grupos económicos amigos. Los tres son exactamente iguales, tienen esa idea del manejo del Estado. Entonces no van a hablar de la corrupción, porque muchas veces la corrupción termina enchastrando, involucrando a muchos de esos grupos económicos amigos de ellos, ¿no? Que son los que los sostienen económicamente, además. Margarita, quiero preguntar, vos cuando caminás la calle, la gente, ¿con qué inquietudes se te acerca? Y si alguna vez te dan opiniones sobre los otros candidatos, porque, a ver, los otros tres candidatos, seamos sinceros, son los que están picando en punta según las encuestas para un posible balotaje. ¿Qué te dice la gente a vos con respecto a ellos y vos qué notás de la gente? Eso fue muy importante para mí para tomar la decisión de encarar este desafío de la candidatura presidencial. Era la cantidad de gente que en la calle me dice, ninguno de los tres me representa, no tengo a quién votar, no sé a quién votar, esto que yo repito son iguales, hace falta que exista una opción progresista, no hay una alternativa progresista que exprese las ideas de la democracia social, tenés que hacerlo, no bajes los brazos. La gente sinceramente me transmite mucho aliento y también mucha desesperación. Y el tema de la corrupción, que hace unos años no aparecía tan central en la demanda de la gente, y las encuestas tampoco lo reflejan demasiado, pero yo no sé si es porque la gente me identifica a mí un poco con esa lucha, pero es lo que en la calle dicen, en la calle el clamor más desesperado. A mí la gente, y ojo que a mí me gustaría mucho más que la gente me parara y me dijera, bueno, ¿y qué van a hacer con la educación? Y quisiera que tuviera más escuela y mejores docentes, la verdad, pero no, la gente cuando me para en la calle, tal vez insisto porque me identifican con eso, me dicen hay que terminar con esta gente, hay que terminar con la corrupción, ¿viste? Que tienen que ir presos. Eso es mucho la exigencia que la gente tiene en la calle. ¿Qué pensás relacionado con la cantidad de empleados? O sea, se dice que el Estado en este último tiempo se ha engrosado. Se ha engrosado de manera exponencial y por ende también se necesitan más pesos y más recursos para solventar el Estado grande que hoy existe y que en estos últimos años ha ingresado mucha gente, no quiero poner que gente de la cámpora, o sea, gente que ha entrado a través de la política a trabajar en el Estado. ¿Cuál sería tu propuesta en el caso de ser presidenta relacionado relacionado con esa gente que tal vez hoy es excedente? Porque a Miguel del Cel se le pegó mucho por decir que tenía que achicar el Estado en Santa Fe. A ver, vamos por partes. Primero, yo decía hace un rato que una reforma prioritaria para un gobierno progresista es una reforma impositiva. La reforma impositiva es, esa reforma estructural es sobre cómo se va a componer la masa de recursos que después se va a gastar. Lo segundo
sobre lo que hay que trabajar para mejorar la calidad es sobre el gasto. Primero sobre la composición de los recursos, después sobre cómo se gastan. Realmente nosotros tenemos un gasto que poco tiene que ver realmente con un ideal progresista. Se gasta más plata en publicidad, en defensa, por ejemplo, en inteligencia, que en muchas otras cuestiones que realmente serían las propias de un gobierno progresista. Por lo tanto, mejorar la calidad del gasto es una. Y una de esas cuestiones de mala calidad del gasto es la cantidad de nombramientos y de designaciones que están por afuera de las necesidades del Estado. Ahora, acá también me parece que hay que marcar un capítulo. Nosotros, digamos, en el marco del Congreso recibimos ya hace más de un año atrás, pero hicimos una audiencia pública en el Congreso, si no me equivoco, en octubre, noviembre del año pasado, recibiendo algunos casos que en ese momento a mí me parecía que todavía eran casos aislados, eran graves pero eran aislados, de gente que denunciaba ser víctima de acoso y violencia laboral en el empleo público, gente a la que le armaban una carpeta psiquiátrica, la corrían y en lugar de hacer un trabajo profesional la mandaban a servir el café, los iban corriendo hasta sacarlos, hasta desplazarlos. A otros directamente los desplazaron, a una técnica, una mujer, una profesional de la Secretaría de Energía, la desplazan diciéndole que es por las declaraciones públicas de su marido, por ejemplo. Nosotros tomamos esto, yo empecé a hacer un seguimiento, había casos en el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, en la Cedronar, me acuerdo lo de la Cedronar fue muy llamativo, una chica que había compartido el proyecto político del kirchnerismo, bueno, muchos de ellos venían de familias peronistas, habían compartido eso y terminaron todos afuera. Nosotros sacamos dos conclusiones de esa. La primera es, sinceramente, un ataque desde lo humano o por lo inhumano insostenible, un verdadero ataque a los derechos humanos de esas personas. La mayoría eran mujeres que quedan fuera del trabajo a cargo de hogares con muchísimas dificultades para reinsertarse. Simplemente por pensar distinto. Exactamente, por pensar distinto y por no ser cómplices o funcionales a los que se les pedía en algunos lugares, que era ocultar información, por ejemplo, sobre los casos de Chicone y demás, en el caso de la Inspección General de Justicia. Después de eso, lo que nosotros empezamos a advertir en enero, febrero de este año, y yo terminé haciendo una denuncia, era, más yendo al punto que vos planteás, la cantidad de nombramientos, todos irregulares y al margen de la ley. Por eso yo hice la denuncia. Cientos de nombramientos, y en el decreto con una cláusula que dice: se exceptúa del cumplimiento de las leyes tal y el convenio marco del empleo público, porque los designados no cumplen ni con la edad ni con la instrucción requerida o el título para el cargo que van a ocupar, cientos de esos. Entonces hicimos ahora, hace una semana o 10 días atrás, una jornada de reflexión, análisis y propuestas sobre el tema de la violencia y el acoso en el empleo público, y bueno, para nosotros fue muy llamativo, no alcanzó la gente en la sala del Congreso donde lo hicimos, nos cerraron la puerta de abajo, nos dejaban entrar más gente, vino gente de Córdoba, de Misiones, de Entre Ríos, bueno, y de acá. Esto, digamos, desnudó una práctica sistemática y generalizada, que es el acoso para terminar echando gente, pero también para ir vaciando lugares que se van ocupando con gente que no tiene las calificaciones para esos lugares. Ese también es el abuso. Entonces, sobre esas cuestiones me parece que hay que tener una decisión muy drástica. Habrá que analizar todos los casos, pero aquellos que hayan entrado de manera irregular no pueden estar. Ahora, lo que hay que hacer es recuperar a esa cantidad de gente que formaba parte de un capital en experiencia, en conocimientos para el Estado y que fue corrida por no querer ser cómplice. El Estado tiene que recuperar sus capacidades humanas, ¿no? Mateo. Y Margarita, vos recién hablabas que te gustaría que la gente te pregunte acerca de la educación. Y yo creo que cuando uno habla de violencia, también está relacionado con la educación. Sin y por otro duda. lado, cómo asegurar una buena educación cuando los chicos no tienen quizá el mejor programa y cuando no tienen asegurado la cantidad de días establecidos para tener la educación que se merecen. ¿Cómo se cambia el sistema de educación en la Argentina? A ver, a mí me da la impresión, son muchas las cosas que se podrían y se deberían hacer en materia educativa. Sin ninguna duda que yo apuntaría hoy sobre todo a mejorar la calidad de la educación. La calidad para evitar las tasas tan altas que tenemos de abandono escolar en los chicos, y el chico abandona la escuela porque la escuela no es lo que él cree que necesita. En realidad la escuela no lo contiene, no lo instruye, no lo forma, no le abre una puerta. Hoy los contenidos curriculares
curriculares son los mismos que hace 50 años atrás. Entonces lo primero que hay que cambiar es el contenido de la educación. Hoy un chico aprieta una tecla y está conectado con el mundo. Entonces no puede ser que la educación le siga queriendo brindar a ellos los conocimientos que nos daba a nosotros hace 50 años atrás. Eso es una reforma central. Y lo otro sobre lo que hay que trabajar es sobre la formación de los docentes, la verdad. Claro. Hoy es un mundo que tiene otras exigencias y los docentes tienen que tener otra formación para poder tratar otro tipo de problemáticas, brindar otro tipo de enseñanza. Sí, ellos Entonces, mismos se educaron para otra realidad. Claro, exactamente. Entonces hay que reformular mucho eso, pero insisto, hoy creo que hace algunos años el objetivo en materia educativa era la inclusión, la accesibilidad. Hoy la verdad es que muchos tienen la posibilidad de ingreso. Igual hay que ir a tomar por qué el chico deja de ir a la escuela, analizar cada caso particular, si uno es porque no tiene transporte, el otro es porque los padres le pegan, el otro es porque no tiene zapatillas. Hay que ir a ver cada caso particular. Pero en lo general yo trabajaría mucho más hoy en la calidad de la educación. Pablo. Hace un ratito, quizás cambiando un poco el ámbito de la información, hablamos de los derechos humanos y que la educación, es un gran derecho. Y básico. ¿Qué propuesta tenés para los derechos humanos y qué te pareció la política de este gobierno en la que se basa mucho en los derechos humanos? En las que creemos que algunas cosas están bien, otras cosas no tanto. Quiero tu opinión y tu propuesta para cambiar esta política de derechos humanos y mejorarla. Si es que... Y yo le agregaría si va a existir alguna ampliación de derecho más a la que dice el kirchnerismo que hizo tanto. Uh-huh. Primera cuestión, el kirchnerismo hizo más desde lo simbólico que desde lo real, ¿no? El kirchnerismo, y en particular Néstor y Cristina Kirchner, no fueron dos personas durante la época de la dictadura, los primeros años de democracia, muy comprometidos, o por lo menos no visiblemente comprometidos con los derechos humanos. Sin embargo, cuando llegaron al gobierno lo tomaron y desde lo simbólico sobre todo hicieron mucho. Mucha gente todavía recuerda a Kirchner bajando el cuadrito de Videla en la ESMA, desde lo simbólico fue mucho, y desde lo real y concreto la apertura de los juicios creo que también. No tengo duda que eso fue lo más importante. No sé si eso se lo debemos absolutamente al kirchnerismo. También el Congreso por ley declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, y también la justicia tomó la decisión de actuar, digamos, y reabrir los juicios y avanzar en las investigaciones. A mi juicio seguimos teniendo demoras en este punto, pero marcaría eso como una cuestión positiva. Ahora, la visión de los derechos humanos y el compromiso de los derechos humanos implica una mirada mucho más integral sobre los derechos humanos. No es solamente los derechos civiles y políticos, sino hoy sobre todo el gran debate sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que nosotros tenemos en nuestro país una deuda demasiado grande con los pueblos originarios, con los indígenas, que realmente sufren violaciones pero permanentes a sus derechos fundamentales, no solo el derecho al acceso a la tierra, a la identidad, que está también relacionado con la tierra, sino persecuciones de todo tipo. Basta ir a conversar con los cuon que están aquí parados, que encima no son ni siquiera recibidos por ningún funcionario hoy en estos momentos gobierno. Hay una carpa en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Exactamente, ahí está. Yo he estado ya 2 o 3 veces ahí con ellos, además los recibimos, los apoyamos, pero están esperando que algún funcionario del gobierno nacional los atienda y directamente ni siquiera los atiende. Y me parece que este es un punto, una de las deudas más importantes, porque son esas cuestiones que uno debe tomar no desde lo individual o desde la parcialidad del colectivo, sino como una cuestión realmente nacional. Y aquí esto tiene que ver también con un gobierno que supo levantar bandera de derechos humanos, pero la verdad terminó con una ley antiterrorista y con el proyecto X para espiar y perseguir. Y con Milani, eso iba a decir, a las organizaciones sociales, y con Milani, violador de derechos humanos, como jefe del ejército, el gran reivindicado, con un manejo de un presupuesto para él solo superior a muchísimas áreas, digamos, del gobierno. Entonces está muy lejos este gobierno de poder ser un gobierno progresista. Margarita, no quiero dejar pasar lo que acabas de nombrar, el proyecto X, que en algún momento fue una denuncia puntual de Miriam Bregman, de la izquierda, del Frente de Izquierda, que puso en el tapete de la opinión pública esto, y sin embargo vemos que muchos medios de comunicación no quieren avanzar sobre explicar qué es lo que pasa, y las investigaciones verdaderamente no avanzan sobre el proyecto X. Es importante que tengamos el conocimiento de que espiar o
a periodistas, a políticos, a funcionarios, no está bien, no tiene que ver con una verdadera democracia. Exactamente, y ese es otro de los puntos obviamente en los que los candidatos se parecen demasiado, claro. Porque si Macri espió a alguno, digamos, no es tan distinto a los otros, sea el cuñado y sea la forma en que lo haya hecho, digamos, esto vale absolutamente para todos. Espiar está mal, para nosotros, digamos, hay cosas muy groseras como es la utilización de los servicios de inteligencia durante todos estos años, no para cumplir las funciones que tenían que cumplir, sino para operaciones políticas, para espiar justamente, y me parece que eso ha sido terrible. Insisto también con el otro elemento que fue la ley antiterrorista, ¿no? Con un argumento, pero que en realidad la única finalidad que tenía era utilizar esto como herramienta de persecución judicial, porque además hay que entender que hay cantidades y cantidades de causas donde se investiga a los dirigentes sociales. No es que la cosa quedó simplemente, bueno, a ver, espiamos a ver qué hacen. No, se han impulsado y hay cantidades. Yo no sé si no hay hoy una de las audiencias en Entre Ríos. Bueno, en Entre Ríos hay varias causas de persecución de gendarmería sobre algunos grupos políticos y sociales y ambientalistas, y la causa de la asamblea, de los militantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú también, claro, ¿no? Exacto, los ambientalistas en muchos lugares han sido también objeto de persecución de este tipo. Me gustaría preguntarte por un tema que verdaderamente en los últimos tiempos fue la ley de medios y el rol de los medios de comunicación en la información en general, en el acceso a la información, en la libertad de expresión, en evitar la censura. ¿Cómo te pararías siendo presidente frente a los medios de comunicación? No si vas a dar una conferencia de prensa o si no vas a dar una conferencia de prensa. Sí, pero sino, digamos que también hay que darla. Pero el rol hegemónico tanto de los medios, le hace del Grupo Clarín, como de los otros medios, los que hoy pertenecen al emporio del Estado, ¿no? Claro. ¿Cómo garantizás desde el Estado esa igualdad de voces? Sí. A ver, primero la ley de medios es una ley que nació tarde o atrasada en realidad, sobre todo porque me parece que nos falta comprender y dimensionar el tiempo y el lugar donde vivimos en una ciudad y en un mundo y en un tiempo absolutamente globalizado, ¿no? Donde el avance de las tecnologías nos impone a nosotros recoger todos los cambios que hay en el día a día, y nuestra ley nació desactualizada y en realidad terminó siendo, sobre todo en la implementación, claramente un instrumento para constituir un emporio, digamos, un monopolio de medios que respondieran oficialmente y perseguir al otro. Yo creo que lo que el Estado debe hacer es garantizar obviamente la diversidad de opinión, pero que esto tiene que ser un derecho puesto en clave del ciudadano y no de las empresas. Claro. Aquí se ha trabajado con la visión empresaria. Ahora, no hay que olvidarse que también el Grupo Clarín llega a tener lo que tiene en su momento de apogeo y de amistad con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, si algo firma el día antes de irse en el 2007, es justamente la fusión de los cables que le da muchísimo poder. Después trataron de dar marcha atrás, pero se lo había dado Kirchner, cuando Kirchner los recibía en Olivos y formaban parte de su circuito de amigos. Entonces, me parece que esas son algunas de las cosas centrales. Por eso yo decía antes, la concepción sobre el manejo del Estado, ¿no? Y obviamente el manejo del Estado vinculado con negocios, porque también hay que entender que atrás de algo tan sensible como la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información del ciudadano, pues siempre hay que mirarlo desde los dos lados, no es solamente desde el medio o el periodista o el candidato para poder expresarse, sino el derecho que la gente tiene de acceder a una información veraz, equilibrada, poder cotejar informaciones, hacerlo con libertad sobre todo. El problema es que por lo general se mira y se regula más desde la perspectiva de la empresa, del medio como empresa, que realmente del medio cumpliendo con esa función que está más vinculada con los derechos humanos que otra cosa. ¿Y cómo garantizás esa igualdad? ¿A través, por ejemplo, de la pauta oficial? ¿La equidad en la pauta oficial? La equidad en la pauta oficial es sin ninguna duda un mecanismo y es naturalmente uno de los que habría que poner en marcha. Es una vergüenza que no tengamos ni en el plano nacional
vida oficial. Los gobiernos sistemáticamente se han negado a tenerlo y vemos permanentemente el abuso en el manejo de los recursos públicos. Bueno, ahora esa es una característica de la campaña electoral, es la inequidad brutal que genera un manejo abusivo de los recursos públicos. Los candidatos haciendo las campañas de su promoción personal, ellos mismos utilizando la plata de sus contribuyentes, ¿no? ¿Y eso les complica la campaña a ustedes? Claro, porque desde luego que ellos acceden hoy a niveles de visibilidad que les permite conocimiento, instalación a los que nosotros no llegamos. La gente prende la televisión y la radio y se encuentra con Macri y con Scioli permanentemente, y en esto también me parece que, yendo a la pregunta anterior, es importante, pues la verdad el desequilibrio a nosotros se nos produce desde lo público, de los recursos públicos, que son todas las propagandas oficiales, y también desde los privados. Los privados eligen a quienes son a los que llevan, no solamente el programa de Tinelli, que fue en los últimos días, digamos, el paradigma de esta inequidad o del intento de invisibilizar a algunos candidatos en favor de otros. Lo hacen los programas de noticias también, ¿no? Y esto es siempre muy notable. Cuando en el 2009 se sancionó la ley de reforma de partidos políticos y se estableció como piso que ningún candidato, digamos, o un partido podía contratar de manera directa los espacios de publicidad, en esa ley que se llama de la equidad en la competencia, pareció que todo estaba perfecto, porque habíamos sufrido en la anterior a un de Narváez que compraba espacios a rolete con propagandas buenísimas y era difícil competir ahí. Entonces dijimos, bueno, ahora sí partimos de que nadie puede competir y solamente se usan los espacios de publicidad oficial, ahora entendamos, los espacios de publicidad los reparte Randazzo, que es candidato, claro. Y los canales privados, los grupos privados de medios, invitan al que quieren sin necesidad de que pague o contrate la publicidad, ¿no? ¿Cómo se hace para contrarrestar esa publicidad? Muy a pulmón, entre otras cosas gracias a ustedes también. Ayer fui a dar una charla con estudiantes, en TEA, y cuando entré les dije, bueno, muchas gracias por el espacio, porque no saben lo difícil que es hacer campaña sin tener un imitador en Tinelli, ¿no? Porque eso te posiciona, te da una visibilidad, así que bueno, remando, hay que remar el doble de lo que hacen los demás, caminar, tratar de hablar con la gente en todos lados, llegar a la mayor cantidad de espacios posibles, y lo hacemos más a través del contacto personal, que obviamente, pero no hay posibilidad de competir, no, la competencia es totalmente desigual. La última, relacionada con los jóvenes, es una radio que escuchan muchos jóvenes. ¿Qué pensás del rol de los jóvenes en la política? Bueno, obvio que a mí me encantaría que los jóvenes tuvieran una participación mucho más masiva, pero lo que no me gusta nunca es esconder atrás del discurso de los adultos cuando dicen los jóvenes son los que tienen que venir y que sostienen los ideales y ellos son los que esto y lo otro, porque esa es una forma de reconocer que los adultos claudican de sus ideales. Entonces vengan los jóvenes, sostengan ustedes las banderas mientras yo termino entregando las banderas a cambio de un cargo. Y eso es lo que está ocurriendo. La política se ha vuelto cada vez más pragmática, que es la conveniencia por sobre la convicción. Entonces llamemos a los jóvenes y que los jóvenes disimulen eso. No, yo creo que los jóvenes, si están, tienen que estar primero para controlar que los adultos no entreguen sus banderas y sus principios. Y lo otro es que cuando uno convoca a jóvenes no lo hace para que nos sigan, sino para que nos reemplacen. Y en ese sentido tiene que darle lugares, tiene que darle el espacio, la formación, la capacitación y las oportunidades sobre todo, porque ellos son los que nos tienen que reemplazar y no deberían estar esperando una eternidad para reemplazarnos. Bueno, Margarita Stolbizer, creo que ha sido una entrevista en la cual hemos podido desarrollar absolutamente muchos de los puntos de campaña, ¿no? Y fundamentalmente en cuanto a propuestas. Te agradecemos por haber confiado en venir y obviamente que tengas una feliz campaña. Se puede hacer de alguna manera, hay que ponerle el cuerpo a la campaña, se dice habitualmente. Muchas gracias a ustedes y bueno, supongo y espero que hablaremos antes de octubre por lo menos. Muchas gracias. Gracias.